Nos acompaña en este momento el señor presidente del organismo, el doctor Pablo Abdala, la directora del área de adopciones, la doctora Valeria Caraballo, y la directora general del organismo, Dinora Galo. Asimismo, veo otras autoridades que aquí están presentes, autoridades institucionales, autoridades departamentales, a quienes damos la bienvenida para formar parte de este relanzamiento. Me correspondía a mí unas breves palabras de inicio para dar lugar a la exposición de la doctora y del doctor Pablo Abdala, pero por lo pronto quería hacer una breve referencia al evento que nos convoca, a la actividad que nos convoca y que refiere a esta campaña con foco en niños de 5 a 10 años, en el relanzamiento de la campaña de adopción. Y tengo que hacer una breve referencia, no puedo omitirlo. Muchos saben que yo fui abogado del departamento de la división de asesoría jurídica, dependiente de la división jurídica notarial del organismo, y ahí realmente como abogados vimos muchísimas veces, estuvimos sustanciando junto con la doctora Valeria Caraballo que me acompañaba, tuvimos muchísimas situaciones en las cuales teníamos que sustanciar procedimientos o procesos en los cuales tramitábamos justamente condiciones de adoptabilidad, entre otras situaciones. Y vaya si notábamos las dificultades al momento, vaya si se visualizaba la dificultad al momento de pensar en la integración a un núcleo de familia de niños ya mayores. Siempre tenemos esa referencia y que debemos ir modificando progresivamente de que cuando llegan los papás a nuestra institución en la búsqueda de una adopción, buscan niños, buscan bebés, buscan niños más pequeños, quizás con ese preconcepto de que cuanto más chiquitos los pueden hacer, o los pueden asumir la crianza en base a sus propias creencias o a sus propios sistemas de crianza. Pero tenemos también la otra cara, justamente, la cara que implica a niños de 5 años y más que de alguna manera tienen una conciencia diferente de lo que implica el proceso de adopción. En un bebé eso prácticamente no se visualiza, pero sí tenemos claro que para un niño, para un preadolescente, para un adolescente, la permanencia dentro de la institución implica una mirada negativa y cada vez más crítica en cuanto a mayor edad, menores posibilidades de una adopción. Y eso es justamente lo que tenemos que revertir. Tenemos que entender que no solamente los niños más pequeños tienen ese derecho a vivir en familia, sino que asimismo tenemos que generar esa conciencia necesaria para que los padres también busquen niños en otros estadios, en otras etapas de su vida. Leía por ahí en algún momento antes de estas palabras que muchas veces muchos de los padres que se acercan a la institución plantean: nos interesa la primera vez, nos interesa el momento en que el niño comienza con sus dientes, nos interesa el momento en que el niño deja el biberón, nos interesa el momento en el cual el niño deja los pañales, como esa primera vez, como si no hubieran otras primeras veces en la vida de un niño de edad mayor. Obviamente que lo hay, y es muy satisfactorio ver también que se le puede acompañar y que se le puede brindar apoyo y contención a niños de otras edades y que están también en otros comienzos, comienzo de la escuela, comienzo del liceo, comienzo de socialización, de sus proyectos de vida, y eso también forma parte del proceso de adopción, el cual nosotros tenemos que de alguna manera reivindicar, enfatizar y concientizar de la necesidad de que esos niños también tienen derecho a vivir en familia. Creo que este relanzamiento nos posiciona desde otro lugar, y que muestra una sensibilidad manifiesta para poder pensar en estos otros niños que también tienen el derecho a vivir en familia. Dicho esto, les agradezco muchísimo y les doy la palabra a la directora del área. El señor Pablo comienza. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por venir, a autoridades nacionales, autoridades eclesiásticas, señor obispo, autoridades policiales, compañeros y compañeras de INAO, representantes de la sociedad civil. Daniel creo que ya lo ha dicho prácticamente todo. Ese es el sentido de esta convocatoria, esta primera convocatoria en esta tardecita, ahora soleada, más temprano lluviosa, en San José de Mayo. Después de esto vamos a estar, y creo que con muchos de ustedes, celebrando algo muy importante que el país ha construido a lo largo de los últimos 35 años, que es precisamente el 35 aniversario del Plan CAIR. Pero queremos aprovechar estos minutos
para detenernos en el análisis y en el mensaje que queremos transmitir y que estamos procurando irradiar a lo largo y ancho del país con relación a este tema tan particular, tan sensible, tan importante, como es sin duda el Instituto de la Adopción, como la gran alternativa familiar a la realidad de aquellos niños, niñas y adolescentes institucionalizados que han roto el vínculo con su familia original y que tienen derecho a vivir en familia y que tenemos que trabajar para que puedan gozar de ese derecho y acceder a él. Y la adopción sin duda es el instrumento, la vía, el vehículo, el canal más apropiado como para la realización plena de ese derecho por todo lo que representa en cuanto a la incorporación a un núcleo familiar con todos los derechos, empezando por el derecho a vivir en familia, pero siguiendo por todos los demás, por los derechos que consagra el Código de la Niñez, el Código Civil, los derechos patrimoniales, los derechos sucesorios, el derecho a la identidad, el nombre, bueno, lo que todos conocemos. En ese sentido, o a partir de esa constatación, es que el país viene haciendo esfuerzos, y viene haciendo esfuerzos que están arrojando resultados positivos, o que por lo menos empiezan a dar señales o indicios de que estamos transitando por un camino virtuoso en cuanto a lograr lo que me parece que empieza a lograrse en términos generales, que es el equilibrio entre la eficiencia y las garantías. Los procesos de adopción tienen que tener las debidas garantías, porque las decisiones que se adopten en el marco de un proceso de adopción tienen que ser decisiones acertadas y con sustento técnico, porque estamos hablando de niños y niñas que vienen de un trauma inicial, que fue esa ruptura con su familia biológica, y no tenemos derecho a someterlos a un segundo trauma, que sería un proceso de adopción fallido. Pero sin duda la eficiencia como factor no puede faltar a la mesa, porque la respuesta tiene que ser en tiempo real, por la razón que decía Daniel, de que hay una situación de hecho, y es que obviamente el tiempo pasa, todos crecemos, los niños crecen, y cuando superan la barrera de la primera infancia y de los 5 años, las posibilidades de darlos en adopción se vuelven cada vez más tenues, escasas, hasta que muchas veces terminan por desaparecer definitivamente. Por la razón elemental que el director Fabreau invocaba, y es que las familias adoptivas en su legítimo derecho, cuando se incorporan al sistema, lo hacen manifestando su deseo de incorporar y de adoptar niños que están en la primera infancia o que son recién nacidos. Por eso nos hemos propuesto, con las autoridades del INAU, con la directora de adopciones muy especialmente, iniciar este camino, que sin duda es un camino largo, casi que interminable, porque tiene componentes de carácter cultural, barreras culturales que hay que vencer o remover, o que tenemos entre todos que lograr reflexionar para generar, por lo tanto, un nuevo escenario, o un nuevo contexto, un nuevo marco. Y el pasado 17 de octubre, el año pasado, lanzamos esta campaña, que es una campaña que tiende no a inducir, pero sí a informar, sobre todo a informar, y al mismo tiempo informando a sensibilizar. ¿Por qué razón? Porque más allá de este dato o esta realidad de que la enorme mayoría de las integraciones que se han venido concretando, el año pasado fue un año del registro más alto de los últimos 20 años, fueron 151 adopciones, la enorme mayoría de esas integraciones corresponden a niños muy pequeños. Solo 8 el año pasado corresponden, solo 11 corresponden a niños de más de 8 años. Eso da la pauta de la dimensión de este, llamémosle, problema o característica o condición. De manera que lo que estamos procurando hacer es iniciar un camino que tienda a que las familias adoptivas puedan reconsiderar ese temperamento y esa actitud, y eso por supuesto no se impone, eso en todo caso se persuade con convencimiento y se convence con información y con evidencia. A lo largo de todos estos años, INAU obviamente ha recogido muchísima evidencia, y entre la evidencia que hemos recogido es que, sin embargo, cuando las adopciones de niños más grandes de 5 se concretan, están muy lejos de resultar negativas o fallidas, sino que son tan exitosas como las que corresponden a las otras, a la de los niños más chiquitos. Esa evidencia la tenemos. Es lógico que las familias se planteen como se plantean, y es lo que nos transmiten los equipos, las dudas, la incertidumbre en cuanto a la incorporación o adopción de niños más grandes, por la sola y sencilla razón de que son niños que ya son conscientes de su realidad, conscientes de que ese adulto, de que ese hombre o que esa mujer, o ese matrimonio o esa pareja o esa persona no es ni su padre, ni su madre, ni su referente adulto, y el referente adulto entonces, como creo que es previsible o en tal caso es entendible, tiene a partir de allí las naturales dudas y la natural incertidumbre en cuanto a si eso finalmente va a resultar y va a resultar bien y va a ser exitoso
para el niño y para la familia, para esos dos proyectos que convergen en el proyecto adoptivo. La evidencia, sin embargo, repito, es que por una razón que supongo está asociada a la condición gregaria que todos nosotros tenemos y al deseo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, esos niños tienen de vivir vinculados a una familia y incorporarse a ella, cuando tienen esa oportunidad, sin embargo, no la desaprovechan. Básicamente la campaña consiste en eso. El pasado 16 de abril, Día Nacional de Adopción, resolvimos relanzarla. Recuerdo que esto empezó el 17 de octubre del año pasado, y ya algunos resultados muy incipientes, no quiero hablar de tendencias porque creo que sería poco serio, pero sí algunos datos iniciales de integraciones de niños más grandes empiezan a registrarse o empezaron a registrarse este año, pero el pasado 16 de abril resolvimos, a partir de esos datos, relanzar esta campaña y resolvimos también lanzarla o presentarla en cada uno de los departamentos. Por eso llegamos hoy a San José, por eso les agradecemos mucho a todos ustedes que estén. Les agradecemos a los medios que nos acompañen, porque de lo que se trata es de difundir esto, de difundirlo por todos los medios posibles, y sin duda las poleas de transmisión que representan las organizaciones sociales, la interinstitucionalidad, las demás instituciones públicas y privadas que articulan con el INAU, para nosotros en esto, como en todo lo demás, será de enorme apoyo y de enorme significación. Eso es entonces el sentido de nuestra misión el día de hoy. Yo voy a dejarle entonces la palabra ahora a la directora de Adopciones, que nos va a dar algunos datos más concretos referidos al departamento de San José, que sin duda a muchos de ustedes les van a interesar. Y después tenemos muy rápidamente la exhibición de un testimonio, que los testimonios son importantísimos. Ahora estamos trabajando con uno que ya tenemos, pero tenemos varios más que están en proceso. Desde luego que convence mucho más un padre o una madre adoptiva que habla de su experiencia de lo que puede venir a decir acá el presidente Linao o cualquiera de nosotros, ¿no? Así que, quedan ustedes con Valeria y una vez más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a todas las autoridades acá presentes, director departamental por recibirnos. Y a todos los que nos acompañan. En realidad esta campaña viene siendo parte de un trabajo que se viene haciendo desde el área de adopciones, de sensibilizar a todos los postulantes y mostrarles en realidad cuáles son los niños que dentro de la institución tienen condición de adoptabilidad. Porque, como bien lo decía el director departamental, el presidente, la mayor parte de los postulantes al registro único de aspirantes se presentan con la intención de adoptar bebés de 0 a 3 años. Y en realidad los números nos indican que esos niños son los que tenemos en menor cantidad, por la sencilla razón de que apenas tienen la condición de adoptabilidad, rápidamente les conseguimos una familia y egresan con una familia adoptiva. Nosotros tenemos 538 niños en condición de adoptabilidad en todo el país, de los cuales 47 tienen de 0 a 4 años al día de hoy. Tenemos 229 en la franja etaria de 5 a 10 y 262 de 11 a más. Entonces es muy importante poder poner en conocimiento de la población estas cifras, estos números, y saber que hay muchos niños que están esperando restituir su derecho a vivir en familia, como lo decían anteriormente, que no quiero repetir, pero han sido exitosas las experiencias de adopciones de niños mayores. Indudablemente que es un camino más largo, de pronto, ¿no? Que la integración se va dando en mayores etapas, pero tiene lo lindo de que se eligen mutuamente, que es una adopción entre dos partes, ¿no? Que se eligen en forma mutua. Creo que ese es el resumen. En San José tenemos actualmente 13 niños con condición de adoptabilidad, en la franja etaria de 0 a 4, 2, de 5 a 10 tenemos 6 y a partir de 11, 5 niños con condición de adoptabilidad. Así que los invitamos a ver los testimonios. Muy bien. Muchas gracias, María.
Muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a la celebración de los 35 años del Plan CAIF. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, departamentales y locales, a los funcionarios, al público, a los medios de comunicación, además de contarles que en otra de las áreas del espacio cultural se está desarrollando una actividad lúdica y recreativa donde están participando niños de los diferentes centros CAIF del departamento junto a sus referentes institucionales. Es importante destacar que desde el año 1988 el Plan CAIF constituye una política pública intersectorial de alianza entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil, OSC y las intendencias. Su objetivo es garantizar la protección y promover los derechos de todos los niños y las niñas de 0 a 3 años, priorizando el acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza y o vulnerabilidad social. Funciona tanto en modalidad urbana como modalidad rural. Los mismos desarrollan una propuesta de atención de calidad que apunta a la integridad, a la interinstitucionalidad y a la interdisciplina como una metodología especializada en la primera infancia. Hoy, en forma interrumpida, nos convoca a celebrar 35 años de esta propuesta. Por tal motivo, hoy escucharemos voces de referentes involucrados en esta importante tarea. Para iniciar la ceremonia convocamos a hacer uso de la palabra al presidente de la OSC Comisión de Fomento del Barrio El Berral, el señor Emilio Vitete. ¿Está prendido? Sí. Bueno, les quiero agradecer a las autoridades, especialmente a Daniel. Yo estaba huyendo un poco de todo esto, había perdido el entrenamiento. La oportunidad de hablar. En este caso, lo más importante es que son 35 años. No soy el más viejo, soy el que hace más tiempo que está. Allá había otro mayor que yo. Pero bueno, lo bueno de todo esto, el recuerdo principal es que yo me quedé asombrado del voluntariado que hay a nivel nacional, no solo en el Plan CAIF, en otros niveles. Cuando uno pensaba que hacía muchas cosas, de repente se encontraba con otras organizaciones que también integran el voluntariado, y yo decía, qué disparate, y posiblemente hacía un esfuerzo mayor que uno, pero el plan ha sido una construcción de muy larga data, que ha atravesado todos los gobiernos. Recuerdo, si no me falla la memoria, Bonazo, cuando inició con Bonazo, después vino Repeto, después tuvo Marzano, después tuvo Víctor Giorgi, después tuvo Susana Mara, y Salsamendi, Susana Mara y puede ser capaz que se me traspapela alguno, y por último con Fernando, ¿no? En INAU. Sí, está bien, yo estoy confundido, era directora del Plan CAIF, está bien, me confundí ahí. Pasó mucha gente de todos los partidos y atravesó todas las cosas y se construyó en todo ese tiempo. Por eso yo siento la satisfacción personal de que en todo ese tiempo se construyeron políticas sociales y se armó el Plan CAIF. Hoy en día prácticamente como que podría funcionar solo. Ojalá que no, que sigan habiendo organizaciones de sociedad civil. A los compañeros que integramos el Comité Nacional y Departamental, que de San José se propusieron muchas cosas que hoy ocurren dentro del Plan CAIF. Estuvimos ahí, las conocemos, no precisamos leerlas, a pesar de que tengo la ayuda de memoria acá. Y bueno, yo particularmente a las autoridades les quiero pedir que tengan en cuenta a las asociaciones civiles, al Plan CAIF, que traten de darle la jerarquía que tiene, porque es necesario, como si también la universalización de los derechos del niño, que eso sea una parte importante de es lo que puedo opinar a un simple ciudadano común y corriente. Y con respecto, para hacerla cortita, no me quiero olvidar de los compañeros, de Luciana Alves, que fue presidenta desaparecida de Rincón Infantil, Olga Martínez, desaparecida recientemente también, que fueron gente que trabajaron mucho por el plan también. Y yo lo que quería referirme a todos ustedes con una metáfora, que era de una persona que estaba que representa para mí personalmente el Plan CAIF, para mí,
una persona estaba en una playa mirando el mar, y el mar inexorablemente tiraba estrellas de mar hacia la arena. Y una persona iba y las recogía y las devolvía al mar. Entonces, invadido por la curiosidad, fue y le preguntó que él veía que estaba haciendo un trabajo que todas no volvían a la orilla, pero él le preguntó: ¿y por qué las devuelve? Bueno, dice, como tú habrás visto, todas las estrellas no vuelven a la orilla, algunas quedan en el mar. Bueno, de eso se trata el plan CAIF. Se trata de devolver estrellitas al mar. Gracias. Muchas gracias, Emilio. A continuación, invitaciones para el director departamental de INAO, el doctor Daniel Fabro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos para todos. Bueno, es un placer recibirlos y bueno, pedimos disculpas que separamos los dos actos en diferentes lugares físicos, pero creo que era necesario. Bueno, antes de comenzar con una breve, me comprometo que es una breve exposición, doctor, quería hacer una referencia anecdótica, por cierto, que digo que nunca puede faltar, máxime tratándose de mí. Yo había hecho un estudio exhaustivo, riguroso, en una búsqueda exhaustiva, vuelvo a decir, en redes, para contextualizar un poco dónde estaba la génesis del plan CAIF, dónde se había generado el plan CAIF, cómo habían sido sus antecedentes, y cuando pensé que había logrado llegar al Chuy, particularmente a Rocha y al centro CAMI, era el primero que aparecía en las redes y con una solvencia técnica tremenda, yo dije, bueno, este es el plan CAIF, acá nació el plan CAIF. Llamo, por casualidad, a los que más saben, en este caso al señor Jorge Girasol, y le digo: Jorge, encontré el primer CAIF, me voy a referir a ello como una forma anecdótica y como la parte conceptual, se lo dejo obviamente a las autoridades que claramente tienen un manejo mucho más sustancioso y calificado del tema. Pero por lo pronto, desde mi lugar, quería hacer este aporte del primer CAIF. A lo que Jorge me dijo: error, no fue en Rocha que se generó el primer CAIF, fue en Salto. Y me precisó Don Atilio y Williams. Williams. Llamé por teléfono, no poniendo en duda las palabras del señor Jorge Girasol, llamo por teléfono y generé un lío terrible. Porque ahora en la lucha por la reivindicación de saber cuál fue el primer CAIF o el decano, porque conste, tal cual me lo había dicho Girasol, que Don Atilio y Williams fueron inaugurados el mismo día con diferencia de horas, ahora se suma Rocha, que también está reivindicando su lugar en esto. No sé cómo lo arreglarán, esto es una contienda entre Salto y Rocha. Oportunamente los directores departamentales tendrán que ponerse de acuerdo en quién fue que puso la piedra fundacional del plan CAIF a nivel de Uruguay. Por lo pronto, y que tuve que cambiar y virar el análisis sustancialmente porque era erróneo, lo dejé de lado. Directamente lo tengo acá, obviamente que volver a analizar la situación de Salto era sumamente engorroso, yo dije, voy por otro lado. Temas polémicos no, y capaz que alguien levantaba la mano y decía, no, a Fabro no le cita razón, Rocha no existe, era Salto. Entonces frente a eso, planteé el discurso desde otro lugar. Pero para contextualizar, entiendo que es de orden que esta dirección departamental de alguna manera se refiera a la realidad del plan CAIF en nuestro departamento, no puedo menos que contextualizar la situación, brevemente, no voy a hacer una historia, larga, porque no nos dan el tiempo y somos muchos quienes tenemos que hacer uso de la palabra. Pero sí me permito hacer una breve síntesis y una contextualización del marco en el cual se genera o nace el plan CAIF a nivel nacional. Ahora sí, tengo que leer necesariamente. El plan CAIF, como modelo de gestión, ha demostrado a lo largo de estos 35 años una propuesta pensada en clave de políticas públicas, de políticas sociales en beneficio de nuestras infancias. Desde un inicio y en un contexto socioeconómico desfavorable por el cual atravesaba nuestro país en aquel entonces, se entendió que la interinstitucionalidad a la que tanto apelamos en el presente y a la que tanto reivindicamos aún hoy,
era la forma de dar respuesta a la compleja situación de nuestros niños y prioritariamente los más pequeños y con menores recursos económicos. El trabajo de las instituciones públicas requería del aporte de la sociedad civil y para ello era necesario el trabajo con la comunidad, integrar y comprometer a las familias en este proceso incipiente de un modelo de gestión desconocido, con foco en el cuidado, en la salud y en la atención integral, donde la nutrición y la educación eran y son los pilares de aquella propuesta que hoy no solo mantiene vigencia, sino que se ha robustecido sustancialmente. Retrotrayéndonos en la historia de nuestro país, no podemos desatender que a finales de los 80, nuestro país atravesaba una de las mayores crisis sociales de la historia. Al amparo de las cifras de ese momento, una de 4 familias vivía en condiciones de vulnerabilidad por el impacto de la pobreza agravado en la población infantil. En ese contexto nace el Plan CAIF, con la participación de UNICEF como institución internacional y con el aporte de Presidencia de la República. Desde entonces y hasta el presente, el Plan CAIF ha sabido perpetuarse con el tiempo, transformándose, adecuándose a efectos de dar respuesta a una demanda que ha variado, pero con un principio rector que subyace, que se ha mantenido inmutable, que refiere a la protección de la primera infancia y el desarrollo integral de niños en situación de vulnerabilidad. En los últimos años podemos afirmar, y sin temor a equivocarnos, que el Plan CAIF ha crecido sustancialmente desde el orden cuantitativo y cualitativo, apostando a una educación inclusiva, y para ello se continúa trabajando para llegar al total de la población objetivo donde se encuentran los niños que son parte de los quintiles más pobres. Hoy el plan continúa en ese crecimiento y en la búsqueda permanente de ampliar la cobertura para dar respuesta al mayor número posible de niños de nuestro país. A nivel departamental, corresponde precisar que en San José existen 18 centros CAIF, lo que representa un total de 1.931 niños vinculados al programa. 1.931 niños beneficiados con este programa, emplazados en diferentes puntos del territorio. En lo que respecta a lo proyectado y en clave de ampliación de cobertura, existen 3 centros en proceso. Ellos son CAIF Los Colonitos, CAIF Sol y Luna y CAIF Arcoíris. En lo que concierne a nuevas aperturas, es de orden señalar un centro CAIF en la localidad de Playa Pascual, en modalidad PPP3, un centro CAIF en la localidad de Santa Mónica, la relocalización del CAIF Chiquillada de Puntas de Valdés, estando en proceso la reciente donación de un terreno por parte de la Intendencia de San José para la apertura de un nuevo centro CAIF en el barrio Picada de las Minas. Para finalizar, corresponde manifestar el más férreo compromiso por parte de esta dirección departamental que nos permita dar cumplimiento con los lineamientos proyectados y juntos poder avanzar hacia la concreción de las estrategias desplegadas a lo largo y ancho del país que nos den respuesta a un número mayor de niñas y niños. Ese es nuestro mayor desafío. A todo el Plan CAIF y a quienes lo han hecho posible, felices 35 años y por muchos, muchos años más. Muchas gracias, director. Convocamos ahora al secretario general de la Intendencia de San José, Sebastián Ferrero, en representación de una de las instituciones que también apoya este plan. Bueno, buenas tardes para todos, señor representante nacional, Rubén Bacigalupe, estimado amigo Pablo, presidente del INAU, señora directora de Emergencia, señor director departamental del INAU, señora directora departamental del MIDE, señora directora de Políticas Sociales de la Intendencia de San José, señora presidenta de la Cámara del Pueblo, representantes de la Policía Nacional, representantes del Ejército Nacional, representantes, el señor obispo lo vi por acá, o representantes, estimado amigo Nelson, de la Iglesia Católica, representantes del Ministerio de Ganadería, representantes de la Junta Departamental. Ustedes verán que acá hay una cantidad de representantes y eso un poco dice relación con la importancia de lo que estamos festejando, conmemorando en estos 35 años del Plan CAIF. Yo creo que con el cariño y con el afecto que hablaba Emilio hoy,
de alguna forma nos da la pauta y la representatividad de que en estos 35 años el Plan CAIF se ha grabado en la propia genética de la idiosincrasia nacional. La forma de ser del pueblo uruguayo dice mucho con una política pública, como decía el video, con una política de Estado, que inicia en el gobierno del doctor Sanguinetti y que más allá de las diferentes orientaciones de los diferentes gobiernos, ha mantenido un hilo conductor que pone por delante el convencimiento del pueblo uruguayo como una seña de identidad, como podría ser hoy estábamos con el diputado Basigalupe, con el presidente de MEVIR, escriturando viviendas que hace 20 años venían pagando los beneficiarios de MEVIR. Y bueno, quizás MEVIR sea también otra nota, otro sesgo de identidad del pueblo uruguayo, y sin duda el Plan CAIF lo es. Lo es porque se trata de la inversión más noble que un pueblo puede hacer, que es en sus niños. En esos niños entre 0 y 3 años, que son en definitiva la construcción de lo que somos como comunidad. Y algo que es muy uruguayo y que dice mucho de nosotros como comunidad, como pueblo, y muchas veces los uruguayos nos tiramos para abajo y somos más bien sobrios y no tenemos, no somos de camisetear. El Plan CAIF tiene algo que es quizás único en el mundo y que es también un igualador social fundamental, porque en el Plan CAIF se encuentran niños que de repente vienen de una situación socioeconómica más acomodada, por decirlo de alguna forma, y niños que de repente están en un contexto más vulnerable. Y es en ese encuentro, en un momento de la vida de los niños entre 0 y 3 años, donde su formación, donde el acompañamiento y las políticas que valen y se traducen en definitiva en el desarrollo físico, en el desarrollo neurológico, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo espiritual de los niños, van haciendo y van delineando lo que nosotros somos hoy y en el futuro como comunidad. Yo vengo hoy aquí a dejar el mensaje de la Intendencia de San José, acompañado por la directora de Políticas Sociales, mandando un gran abrazo a la señora Intendente de San José, al presidente del INAU, a todo su equipo, porque nosotros estamos comprometidos y felices y respaldando este proceso de estos 35 años, que son 35 años en los cuales esta construcción multisectorial, como decías tú, Daniel, esta construcción de alianzas inteligentes y eficientes dentro del Estado, que muchas veces, y veo a la directora departamental del MIDES y al director departamental del INAU, logran la cobertura de situaciones donde a veces en una casa o en una vivienda de repente si no existe un centro CAIF, están cubiertos por determinados sistemas de becas a través del MIDES, o en el caso de los jardines de Canem, presidente, en la franja de 3 años, ¿puede ser? Sí. Que hay ejemplos de complementación dentro del Estado que creo que son algo que tenemos que mostrar mirando siempre en esa dirección. Hoy más temprano hablaba con Carolina respecto a la Intendencia de San José y cómo estamos nosotros respaldando y presentes, comprometidos, presidente, con esta política de Estado, como ustedes decían, y en la cual la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia de San José trabaja permanentemente, pensando justamente y haciendo foco en los niños, con talleres que Carolina me contaba. Dicen mucho, por ejemplo, sobre talleres de sensibilización, digo bien, Carolina, de las educadoras y los educadores que trabajan en los centros CAIF, sobre todo, me contaba ella, en el mes de abril, el mes de los cuidados, programas propios de la Intendencia que dicen relación con algo que es sustancial en la vida de los niños, que es el derecho a jugar, ¿verdad? Y otros programas como Todos a la Huerta, que también funcionan dentro del edificio de AFE, y que en definitiva lo que muestran, lo que confirman, presidente, es esa presencia permanente, irrenunciable de la Intendencia de San José, del gobierno departamental, como una labor más de una gran cadena, de una gran construcción nacional, en esos 470, no sé cuántos sean ahora, centros CAIF en todo el país. Aquí en San José, tú decías, Daniel, tenemos 18 centros CAIF funcionando, donde todos los niños de todas las condiciones son recibidos. Y entonces, esto que habla de un gran esfuerzo humano, donde se vinculan más de 10.000 trabajadores del sector privado, donde las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental
en la construcción, en el gerenciamiento. Bueno, todas estas herramientas dicen y hacen y van marcando la fisonomía de lo que el Plan CAEF como política de Estado hoy es. Nosotros estamos particularmente orgullosos de, además, aprovechándote, Pablo, que te tenemos aquí, y a representantes del directorio, saludar el liderazgo y la conducción del órgano rector de las niñas, niños y adolescentes en cuanto a la creación de esta comisión de conmemoración de los 35 años del Plan CAIF, que muy bien lo he escuchado al presidente del INAU hablar de conmemoración y no solamente de festejo, porque se trata de un festejo, dice él, un festejo activo, una actitud proactiva de construcción y de discutir, como en definitiva es la expresión del Plan CAIF, una expresión democrática, de discutir la gobernanza, el gobierno, el diseño institucional del Plan CAIF para tratar de mejorar, a tratar de ser mejores, convocando a la multisectorialidad del Estado, convocando a ANEP, convocando al MIDE, convocando a todos quienes forman parte del plan, al Ministerio de Educación y Cultura, convocando a ACE, en fin, a todos quienes y otras instituciones que tienen mucho que ver con la primera infancia y con el desarrollo de nuestros niños. Nosotros desde la Intendencia de San José queríamos dejar este testimonio, decirles que estamos a la orden, decirles que la Intendenta de San José está preocupada y ocupada a través del gobierno y a través de todos quienes integramos su equipo de acompañar este proceso, y nosotros en lo particular el orgullo de ser uruguayo, el orgullo de ser oriental y de contar con una política pública como esta que realmente habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de lo que estamos construyendo hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora es el momento de la directora de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, doctora Estivana Luján González. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Daniel, después que hablaste tú, la verdad que no sé qué decir. Daniel, Sebastián, perdona que te... Porque la verdad que resumiste todo, que hablábamos con mis compañeras y no era funcionario de INAU, porque te felicito. La verdad que no, es una broma, pero dicho con mucho respeto, porque me dio placer escuchar tus palabras en el sentido del compromiso que se ve que tienen acá en San José con el Plan CAIF, y es muy lindo ver, nosotros a veces nos quejamos en la interna de INAU, el tema, como dice muy bien el spot, de la interinstitucionalidad, la palabra difícil que salga, porque a veces nos sentimos un poco solos, sobre todo cuando hacemos los comités nacionales del Plan CAIF, que son 4 comités por año que se realizan, y deberían concurrir todos nuestros socios estratégicos, y a veces nos falta un poco de acompañamiento. Pero en las intendencias, digo, ojalá que esto se replique, últimamente han estado acompañando, y creo que tú dijiste algo clave, que es una marca, creo que está en el ADN de los uruguayos hoy por hoy, el Plan CAIF, que es digno de admiración, de ejemplo, y que nosotros tendemos a tirarnos abajo, como decís tú, a hacer, por no ser camiseteros, como bien lo dijiste, y tenemos que tener mucho orgullo de la sociedad que formamos, porque hoy lo decía el presidente de la OCC, la cantidad de voluntariado que hay en el Uruguay, y es impresionante, y no solo a nivel del Plan CAIF, que es lo que nos atañe hoy a todos nosotros, no lo que estamos involucrados directamente nosotros, pero realmente el uruguayo es un ciudadano comprometido, y yo quiero, como hoy más temprano dijo el presidente en el departamento de Flores, el Plan CAIF ha sido una sociedad estratégica, ¿no?, de la sociedad civil y del Estado, y en lo que me atañe al estar de directora de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, quiero hacer un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil, que ustedes saben que dentro de la Secretaría tenemos un área específica que se llama fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este momento que yo estoy acá representando a la Secretaría, tengo 3 compañeros que están desde ayer en el departamento de Río Negro, haciendo justamente fortalecimiento a las OSC, porque hay organizaciones nuevas, se las induce, se les hace todo, ¿de qué se trata esto? Porque digo, es algo que ustedes son personas totalmente honorarias, voluntarias, y lo menos que podemos hacer desde INAU es apoyar el trabajo de ustedes. Entonces, desde ayer tengo 3 compañeros de la Secretaría que están
desde la mañana literal hasta la noche han estado reunidos ayer y hoy con sociedades de la civil de todo el departamento de Río Negro. Entonces, agradecerles, porque el INAU solo en esta tarea hubiera sido imposible llevarla adelante. También a los equipos de trabajo, como se decía hoy, a los equipos técnicos, a los educadores, y decirles que lo más orgullosa que me hace sentir como uruguaya es lo que, no porque ya lo hayan dicho, yo también lo quiero repetir, que esto ha sido una política de Estado y que ojalá en muchos otros temas los uruguayos nos pongamos de acuerdo, como con el plan CAIF, que ha trascendido todos los gobiernos, que ya han gobernado todos los partidos, y que me consta la buena fe que ha habido en todos estos 35 años, que a cada quien que le tocó gobernar en su momento ha tratado que este plan vaya más y se ha tratado de mejorar. En la actualidad, lo que estamos es en plena expansión del plan CAIF, no solamente en cantidad, sino también, como dice siempre la directora Argencio, que lo recuerdo, es la calidad. No solo hay que expandirse en cantidad, sino en calidad. Y eso no soy la persona experta en el tema, pero sí reconozco el gran trabajo que hacen las compañeras de Senfores, también, que hoy creo que no sé si hay bien presente acá, en tratar de que todas esas educadoras que están en contacto directo con nuestros niños tengan otra preparación. Y porque yo siempre pienso que están muy bien los edificios nuevos, y claro que queremos que sean cada vez mejores. En este momento, Daniel, estuviste perfecto en la señalización de las nuevas construcciones. Creo que te faltó agregar, o quizás yo no te escuché, hay una PPP3 que comienza en la Ciudad de Libertad. Hay una en Playa Pascual, que ya se está construyendo y me dijeron que en aproximadamente un mes a dos va a quedar pronta. Pero hay una que va a empezar este año, aproximadamente la construcción en el mes de agosto, en la Ciudad de Libertad. Lo demás no voy a repetir porque son cifras, números. Sí, felicitarlos a todos los maragatos, que tienen casi 2.000 niños prácticamente atendidos en primera infancia, y decirles, bueno, como bien dijo acá el compañero también de la Intendencia, y ha sido una frase del presidente que me parece brillante, decir que esto es una conmemoración y no un festejo. También es bueno festejar y también lo vamos a hacer, pero conmemorar va más allá. Va a ver desde dónde iniciamos, uno puede hacer una reflexión desde dónde iniciamos el plan CAIF, todo el camino transcurrido y hacia dónde vamos. Y todos los que estamos sentados en esta mesa, que pertenecemos a distintas orientaciones, incluso políticas, no hay que tener miedo a decir la palabra política, todos estamos en pro de lo mismo, que es beneficiar a esos niños de primera infancia y que seamos un ejemplo y un modelo, que nos vengan a querer llevar este modelo a otros países porque ven lo que ha sido de exitoso en el Uruguay. Así que un aplauso para todos los uruguayos por estos 35 años. Muchas gracias, doctora. Ahora escuchamos la voz de la directora general, la doctora Dinora Galo. Bueno, buenas tardes a todos, señora directora, licenciada Natalia Argencio, señor presidente, doctor Pablo Abdala, director departamental, doctor Daniel Fabró, a todas las autoridades nacionales y departamentales. Para nosotros, yo debo decir francamente que sí es un festejo. ¿Por qué es un festejo? Para nosotros porque hemos venido acompañando este plan desde sus inicios. No solo como funcionarios desde adentro de la institución, sino también como ciudadanos al lado de las asociaciones civiles. Hemos visto crecer el plan, hemos visto profesionalizarse los centros CAIF, la integración de sus equipos, hemos visto la atención, el trato, la educación que se les proporciona a nuestros niños y niñas de primera infancia. Lo cual, sin lugar a dudas, eso ha sido y seguirá siendo, confiamos en ello, un gran impacto en todas las familias donde esos niños y niñas de primera infancia asisten, en su formación, como ya se refirió, que no les quepa la menor duda que sí
hace al desarrollo de los ciudadanos, como ciudadanos en un estado de democracia. Así que nos complace muchísimo, especialmente también acompañar a nuestro compañero Daniel Fabró, el cual hace más de una década que compartimos diferentes trabajos dentro del organismo en pos y para los niños y adolescentes de esta institución. Y decirles que mi agradecimiento es enorme por haber acompañado, refiero, este plan, por verlo crecer, para mí es como un hijo, y decirles que el momento de los niños es ahora, y de cómo los preparemos y los formemos va a depender el futuro de ellos y la integración de los mismos a una sociedad más justa y más equilibrada. Muchas gracias. Muchas gracias, directora general. Es un honor recibir en San José al directorio de INAU, los cuales los invitamos a dejarnos sus impresiones. Vamos ahora a recibir la palabra de la licenciada Natalia Argencio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Se ha dicho mucho ya que si estamos celebrando, si estamos festejando, si estamos conmemorando, pero realmente es una gran satisfacción poder estar contando hoy que estamos a 35 años de la consolidación de lo que es una política pública, que no hay que tener miedo de poner la palabra política sobre la mesa, porque eso habla, una cosa es la política paritaria y otra cosa es cuando nos integramos en pro, ¿no?, de cuáles son las realidades y los problemas que a través de la política podemos generar soluciones entre todas y todos. Y esto es un ejemplo realmente de cómo se deben llevar adelante las políticas de Estado. Políticas de Estado desde una interinstitucionalidad que es verdad que se ha ido construyendo, que se sigue reclamando, que debemos seguir apelando a que realmente dé respuestas a las diferentes realidades que atraviesan los diferentes territorios. Esta es una política de Estado que va desde norte a sur, y voy a decir, sí, fue el Salto que comenzó, y después fuimos a Bella Unión, ahí Girasol me dice que sí, y así podemos estar hablando que hoy, como bien decían, son 470 centros, 475, recién abrimos 5, 475 centros. El CAIF es la representación del Estado en territorio. Cuando vamos a la ruralidad, lo que hay es un CAIF. Entonces, cuando hablamos de representación de Estado en territorio, tenemos que decir, bueno, cómo el Estado llega a las familias, a los diferentes momentos que transitan, ¿verdad?, las diferentes circunstancias, los diferentes contextos en los cuales se encuentra la sociedad, que a través de la política de Estado tenemos que dar respuesta. Entonces, es una celebración, es una satisfacción, es algo a seguir reclamando de la interinstitucionalidad, sin lugar a dudas, pero es un compromiso que tenemos que tener quienes estamos hoy y quienes transitamos por los lugares de toma de decisión, porque cuando se habla de política de Estado, se habla de compromiso, de responsabilidad desde el Estado. Y así poder llevar la garantía de derecho a través de lo que es la corresponsabilidad. Pero tiene que salir de acá. Tiene que salir desde el Estado para que justamente las políticas se mantengan durante el tiempo. Por eso hoy celebramos 35 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y en el marco de estos 35 años que estamos festejando, celebrando y conmemorando el Plan CAIF, corresponde homenajear a una persona que ha tenido un rol fundamental en el sistema de primera infancia de nuestro departamento. Hablamos de una persona que, si bien no se encuentra físicamente entre nosotros, dado su reciente deceso, su legado indiscutible está con nosotros. Hablamos de quien fuera hasta ese momento la delegada del Comité Departamental de San José, la señora Olga Martínez. En el año
En el año 2012 surgía la Asociación Civil Pilares de Ituzaingó como forma de dar respuesta a niños y adolescentes de esa localidad. Asociación Civil que obtiene personalidad jurídica el 9 de marzo del 2012 y que inaugura un centro CAIF dentro del predio de la vieja escuela Martí René. En ese predio se comienza a trabajar arduamente para la recuperación edilicia de uno de los inmuebles para dar origen al centro CAIF, que desde el año 2013 allí funciona, Rincón de Luz, atendiendo a un total de 38 niños. Asimismo, dicha asociación gestiona otro CAIF, el Ceibo, en la ciudad de Libertad, atendiendo a 81 niños. Olga no solo tuvo el rol protagonista dentro del plan CAIF, sino que asimismo lo hizo desde la Junta Departamental, dada su calidad de edil departamental en el periodo pasado, activa, responsable y especialmente comprometida en temas de infancia y vulnerabilidad social. Así la recordamos, y como si la primera infancia no fuera suficiente, también se ocupó de la tercera edad, siendo responsable de un residencial para abuelos en la misma localidad de Ituzaingó. En palabras de su hija Mabel, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación Civil Pilares de Ituzaingó, Olga dejó la vara muy alta, dando su compromiso, y ello hay que sostener. Llamamos a que nos acompañe la señora Mabel Calero para hacerle entrega de un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de su señora madre. Lo vamos a hacer. La van a entregar a Alfredo Paz, presidente de la Comisión OSC de la Comisión de Fomento Plaza 4 de Octubre, y también la señora Ana María Silveira de la Comisión de Fomento de Reigón. Fuerte el aplauso. Yo doy fe de eso, porque yo la conocí a través del amoroso relato de quienes sí la conocieron físicamente. O sea que ella es eterna. Muchas gracias. Vamos también, si me permiten, a invitar al escenario a otra persona, en esta oportunidad, un hombre que ha demostrado un significativo aporte a la causa y que recibirá de manos del director departamental de INAU, doctor Daniel Fabró, un reconocimiento por su trayectoria y compromiso. Invitamos al señor Jorge Girasol. Muchas gracias. Y bueno, finalizando esta celebración, le pedimos al presidente del directorio de INAU, doctor Pablo Abdala, que nos dé el cierre, de esta instancia tan importante. Bueno, muchas gracias. Yo primero que nada voy a traicionar un acuerdo que hicimos aquí con los compañeros de la mesa, porque dijimos que íbamos a hablar sentados, pero como hablo último aprovecho y me pongo de pie. Pero a cambio de eso me comprometo a algo que sé que no me van a creer, y es que voy a ser breve. No, pero voy a ser breve. Voy a ser breve entre otras cosas porque si sigo hablando después de todo lo que se dijo, que todo lo comparto, me corro el riesgo de quedarme solo. Y creo que ya a esta altura se ha dicho lo suficiente y lo necesario, sobre todo, porque realmente, como aquí ha sido dicho y reiterado, 35 años del Plan CAIF implica la conmemoración, la celebración y el festejo de un acontecimiento muy importante, de una realidad muy importante que ha sido de tracto sucesivo, porque se ha venido construyendo a través de los años y de las décadas y de todo este tiempo, y que sobre todo tiene el valor sustantivo de que lo hemos hecho, como aquí se dijo, entre todos los partidos, entre todos los gobiernos, pero entre todos los uruguayos y entre todas las uruguayas. Y hemos hecho una gran obra, porque en definitiva, yo lo decía hace un rato o más temprano en Flores,
Lo que en definitiva esto expresa es que los uruguayos a tiempo y antes que otros, y esto por supuesto no lo digo en una perspectiva de vanidad nacional, pero sí lo digo en términos de analizar o de reflexionar sobre dónde estamos situando y de dónde venimos, creo que los uruguayos resolvimos conceptualmente y después a partir de la política pública aspectos que otros países todavía no resolvieron y que siguen debatiendo. Y me estoy refiriendo concretamente a la atención a la primera infancia y no solo a su atención, sobre todo a su priorización, es decir, a establecer por delante y con una centralidad y con una preferencia a la hora de las definiciones políticas, de las definiciones presupuestales, de la acción de los gobiernos y de la sociedad civil a este tema como un tema prioritario, como un tema que es más importante que otros temas, por todo lo que se juega en esta etapa de la vida. Lo decía muy bien, y por supuesto hago un paréntesis para saludar a las autoridades, el señor secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, pero también quiero agradecerle al señor diputado Basigalupe que esté aquí, debía hacerlo al principio, a la directora de Políticas Sociales de la Intendencia y a todas las demás autoridades que nos acompañan. Pero Sebastián decía, y decía bien, en esa etapa de la vida es mucho lo que se juega en la vida de ese ser humano. Efectivamente, los aspectos físicos, emocionales, neurológicos, cognitivos, afectivos, y por lo tanto se juega sin retorno en su propia vida que está en construcción y que empieza a transitarse en términos de un camino que debe ser virtuoso y no vicioso, y a partir de lo que ocurra o deje de ocurrir con relación a ese proyecto individual, indivisible y distinto de los otros, es lo que terminará ocurriendo no solo con él, sino con su entorno familiar, con su entorno comunitario y por extensión con la sociedad que entre todos conformamos. Así que creo que a las políticas de infancia hay que llegar incluso desde un lugar egoísta. Hay que llegar desde luego desde el reconocimiento de los derechos, desde el reconocimiento de lo que hay que hacer, porque esos niños son sujetos de derecho y tienen por lo tanto el derecho a que desde el Estado y desde la sociedad civil les demos las oportunidades para su protección primero y para su promoción permanente como sujetos de derecho que por lo tanto son titulares de derechos y obligaciones en el futuro, sino además desde el punto de vista del interés de todos nosotros, de poder vivir en paz, de vivir en una sociedad donde la paz en todo caso sea la consecuencia de la igualdad y de la igualdad de oportunidades y de que en todo caso no sea una circunstancia distintiva o diferencial haber nacido en San José o en un barrio acomodado de Montevideo o en un barrio de contexto crítico de Montevideo o en alguna otra localidad del interior, capital departamental o pueblo alejado de la ruralidad. Eso es lo que el Plan CAIF en todo caso vino a resolver, o eso es lo que el Plan CAIF hace 35 años representó una circunstancia y un acontecimiento disruptivo que sin ninguna duda introdujo, por lo tanto, esa condición de equidad y esa condición de justicia social que hemos venido como instrumento perfeccionando a lo largo de todo este tiempo. Ahora, esto que conmemoramos en el sentido de que reflexionamos sobre ello y que creo que nos tiene que dar la gran tranquilidad de que por supuesto queda muchísimo por hacer, de que por supuesto tenemos muchísimas debilidades, pero estamos en el rumbo correcto. Me parece que esa es la constatación fundamental, saber que el camino que tomamos es el camino acertado. Sin embargo, no nos debe llevar a una evocación nostálgica de lo que hicimos. Por supuesto, sí a reconocer lo importante de lo que hicimos entre todos en estas 3 décadas y media. Pero yo decía más temprano también en Trinidad, la celebración o la conmemoración o el festejo de los 35 años tiene que ser de los 35 años que pasaron, pero tiene que ser tanto o más de los 35 años que ya estamos construyendo de aquí para adelante. Porque por supuesto esto no puede detenerse, la historia tiene que continuar, los desafíos son siempre importantes y se vuelven cada día más complejos, porque obviamente la demanda social, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos en cuanto a las características de la realidad social en la que estamos inmersos, cada vez nos exige mejorar más, perfeccionar más la respuesta que damos entre todos, y bueno, y con esa lógica y con esa perspectiva tenemos que seguir. En el marco de esto que realmente conmueve en cuanto a la condición de entonación nacional que tiene, se ha dicho aquí reiteradamente la palabra o la expresión política de Estado, y esto es una política de Estado. En el sistema político y en Uruguay todos hablamos todo el tiempo de política de Estado y no sabemos muy bien qué queremos decir
cuando hablamos de política de Estado. Bueno, este es un maravilloso ejemplo de cómo capaz que hasta sin darnos cuenta, todos los uruguayos, la democracia, porque esto empezó con la democracia reconquistada en el año 1988, fuimos capaces, en silencio primero, después con un poquito más de sonoridad o de estridencia, de ir construyendo esta realidad magnífica que hoy entre todos tenemos. Y eso sin duda, y les prometí que iba a ser breve y voy a cumplir, nos convierte en ese país que aquí mis compañeros de panel o de mesa permanentemente invocaron y reiteraron, que está sin duda en el ADN de los uruguayos, que es el sentido de la igualdad. Los uruguayos somos libertarios, nos gusta y somos enamorados de la libertad, pero en el mismo plano que la libertad, porque además no son conceptos excluyentes, sino bien complementarios, tenemos un sentido de justicia muy incorporado a nuestro ADN, un sentido de equidad. Y creo que pocas cosas en el país conducen o son sinónimos de equidad como esto de atender a la primera infancia en los términos en los que la atendemos desde el Plan CAIF. Porque detengámonos también un segundo en eso, y no quiero extenderme. El Plan CAIF no es simplemente el lugar donde las familias dejan a sus niños cuando se van a trabajar. Es eso, pero es mucho más que eso. Es la respuesta socioeducativa, es trabajar en la promoción de los derechos, es trabajar en el desarrollo individual de esos niños desde la hora más temprana. Y eso, sin duda, ese valor agregado y esa condición adicional, además, de que es el trabajo con los niños y desde los niños, con su familia y con su entorno comunitario, sin duda hace referencia a una respuesta que es vanguardista y que es completa y que en una perspectiva de derechos, sin ninguna duda, no tiene nada que envidiarle a lo que a este respecto los países y las sociedades, aún las más avanzadas o teóricamente avanzadas desde el punto de vista económico, han hecho a lo largo y ancho del mundo. Así que creo que estas instancias tienen que servir para todo esto, tienen que servir para echar la mirada hacia atrás a los efectos de analizar y reflexionar rápidamente sobre lo que hicimos, respirar satisfechos, en el sentido de que vamos por el camino correcto, pero cumplido eso, analizar el futuro, no solo con optimismo, sino con compromiso y además con la convicción de que vamos a construir cada día un país mejor, una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más igualitaria y por todo eso, una sociedad más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, a todos los invitados. Bueno, nos queda decir solamente a celebrar, a festejar y a seguir trabajando. Muchas gracias.